Hola chicos, buenos días. Bueno, en este tema de la tercera revolución de la química, nos enfocamos a explicar la importancia de las aportaciones que realizó Lewis al proponer que en los enlaces químicos los átomos adquieren una estructura estable, ¿sí? Por esto, pues él ideó los diagramas de puntos y la regla del octeto. Además, también, pues, argumentamos las aportaciones que realizó Pauling, que es otro de los científicos, ¿sí?, que vimos en este tema, al proponer la tabla de electronegatividad. Bueno, pues, con todo esto y con lo anterior, ustedes ya pueden identificar qué tipo de enlace, pues, se representa, ¿sí? Ahora les voy a compartir lo siguiente para que ustedes puedan realizar su actividad del día de hoy. Recuerden que hoy realizamos 2 actividades. Hola clase, después de una semana de ausencia me encuentro de vuelta para seguir subiendo videos. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy es turno de analizar cómo es que se forman los compuestos químicos. Para ello vamos a retomar las aportaciones de Lewis en cuanto a la formación de los enlaces químicos, pero también hablaremos de otro grandioso científico, Linus Pauling, así que prepárate para comenzar. Las estructuras de Lewis nos permiten visualizar fácilmente los electrones de valencia, los cuales son los responsables de la formación de los enlaces químicos. Recordemos que los enlaces, tanto iónicos como covalentes, permiten que los átomos sean estables energéticamente. Formando compuestos, adquieren una configuración electrónica del gas noble más cercano. Veamos un par de ejemplos. El potasio y el oxígeno pueden formar un enlace iónico en donde cada átomo de potasio perderá un electrón de valencia para que estos dos sean recibidos por el átomo de oxígeno. La configuración electrónica que adquieren ambos elementos ahora es estable, pues pasa a ser similar a la de un gas noble. Observando la tabla periódica, ubicaremos primero al potasio, el cual perdió un electrón, por lo que su configuración electrónica pasa a ser a la del argón. Y el oxígeno, que ha ganado 2 electrones, tendrá ahora la configuración electrónica del neón. En otro ejemplo, el azufre y el oxígeno ambos cuentan con 6 electrones de valencia. Al ser ambos elementos no metálicos, formarán un enlace covalente. Recordemos que en este tipo de enlace ambos compartirán sus electrones de valencia. En este caso, requieren 2 cada uno para tener un total de 8 y ser estables. Al adquirir esos 2 electrones, el oxígeno adquiere la configuración estable del gas noble neón y el azufre, al sumar también 2 electrones más, adquiere la configuración electrónica del gas noble argón. En videos anteriores estudiamos cómo los elementos pueden robar, perder o incluso compartir electrones para formar un enlace y así adquirir la estabilidad de un gas noble. Pero ¿de qué depende que los átomos se comporten de una u otra manera? El científico Linus Pauling fue el primero de hablar del término electronegatividad, que se refiere a la fuerza con la que un átomo puede atraer los electrones hacia sí. Linus Pauling encontró que el átomo más electronegativo es el flúor, es decir, es el que atrae con más fuerza a los electrones de otro átomo. En cambio, el cesio y el francio son los menos electronegativos, es decir, será más fácil que pierdan sus electrones, pues la fuerza para atraerlos es menor a la de cualquier otro átomo. En general, observamos que los elementos del lado derecho de la tabla periódica, es decir, los no metales, tienen las electronegatividades más altas, y conforme nos movemos al lado izquierdo, que corresponde a los metales, disminuye la electronegatividad. Es decir, los metales tienen menor fuerza para mantener a sus electrones de valencia si se encuentran con un no metal. Las aportaciones de Linus Pauling en cuanto a la naturaleza del enlace químico le valieron el Premio Nobel de Química en 1954. Utilizaré un simulador de la formación de moléculas para comprender la importancia de sus aportaciones. Recuerda que el link te lo dejo en la descripción. Aquí estamos utilizando el modo de 2 átomos, los vemos aquí representados como A y B. Al seleccionar esta herramienta de enlace dipolo, se muestra una flecha, la cual indica qué átomo está atrayendo con más fuerza a los electrones, en este caso es el B. ¿Por qué? Porque observamos que su electronegatividad es mayor que la del átomo A. Entonces, esta flecha, llamada dipolo, indica o señala quién es el átomo más electronegativo.
Ahora, la selección de la siguiente herramienta nos indicará el tipo de enlace que se está formando entre los átomos, ya sea covalente o iónico. Cuando la fuerza de ambos átomos es muy similar, la fuerza de electronegatividad es muy similar, aquí vamos a colocar valores cercanos, observamos que el tipo de enlace es covalente, pero entre mayor sea la diferencia entre la electronegatividad de estos átomos, observamos que el enlace se vuelve cada vez más iónico, es decir, uno de ellos terminará arrancando completamente el electrón al átomo con menor electronegatividad. En este caso, el A perderá los electrones para donarlos al B, puesto que es el más electronegativo. Al seleccionar la herramienta potencial electrostático, nos indicará en dos zonas la carga de la molécula. Del lado azul nos indica que es carga positiva y el lado rojo nos indica que es carga negativa. Como recordarás, en un enlace iónico como en el que estamos viendo, se forma un ion negativo, que es el que está robando los electrones, y un ion positivo, que es el que está perdiendo los electrones. Sin embargo, en los enlaces covalentes, regresando al ejemplo de un enlace covalente, recordarás que no se forman iones. ¿Por qué? Porque los electrones se están compartiendo. Como ambos están jalando con una fuerza similar a los electrones, no se observan cargas. Al seleccionar esta herramienta de cargas parciales, observamos que cuando un enlace es covalente, se puede distinguir cierta carga. No se forman iones, pero sí una carga parcial. Eso es lo que significa este símbolo, carga parcial negativa y carga parcial positiva. Es decir, que aunque el enlace sea, en este caso, covalente, vamos a ver que la mayor parte de los electrones se van a desplazar hacia este lado, la densidad, la carga parcial será negativa del lado del átomo más electronegativo y la carga parcial positivo será del lado del átomo menos electronegativo. En este caso es el átomo A. Vamos a distinguir dos tipos de enlaces covalentes. En el enlace covalente no polar no se forman polos. Observamos que no hay ningún tipo de cargas. Ambos átomos tienen la misma electronegatividad, por lo tanto no habrá distinción en las cargas. Pero si uno de ellos comienza a ser más electronegativo que el otro, seguimos siendo un enlace covalente. Sin embargo, ya hay una carga parcial positiva de un lado y una carga parcial negativa del otro lado. Eso significa que se han formado dos polos, un polo positivo y un polo negativo en la molécula. A este tipo de enlace covalente se le conoce como enlace covalente polar, porque está formando dos polos, a diferencia del enlace covalente no polar, donde la diferencia de electronegatividad es similar o igual, no existen polos. Para determinar si el enlace que se formará es covalente polar o covalente no polar, Linus Pauling propuso la siguiente escala de electronegatividad. Resolvemos algunos ejercicios utilizando los valores de electronegatividad para determinar el tipo de enlace que presentarán al unirse los átomos. Para determinar qué tipo de enlace presentará el hidrógeno con el azufre, es necesario buscar sus valores de electronegatividad. El hidrógeno es de 2.2 y el azufre de 2.58. La diferencia, es decir, la resta, nos da un valor de 0.38, lo que lo ubica en la escala como un enlace covalente no polar. Para el caso de los átomos de nitrógeno e hidrógeno, haremos lo mismo, buscar sus valores de electronegatividad, en este caso hidrógeno 2.2 y nitrógeno 3.04. La diferencia de estos valores es de 0.84, lo que lo ubica como un enlace covalente polar. Un último ejemplo es el sodio con el cloro, en el cual los valores de electronegatividad es de 0.93 para el sodio y 3.16 para el cloro. Al hacer la resta, la diferencia nos da de 2.23, lo que lo ubica como un enlace iónico. Resumiendo, la electronegatividad es la propiedad de un átomo para atraer los electrones hacia su núcleo. Como cada átomo posee una electronegatividad diferente, los átomos podrán perder, ganar o compartir sus electrones para obtener la configuración del gas noble más cercano y así ser estables. Por último, en base a la diferencia de electronegatividad de los átomos que forman un enlace, los podemos clasificar en covalente polar, covalente no polar y enlace iónico. Espero que el presente video no te... Bueno, chicos,
con lo que ustedes acaban de observar, van a poder realizar la actividad del día de hoy, ¿sí? Tienen que pasar en su cuaderno la actividad. Recuerden siempre poner lo que es el número de actividad y la fecha. El día de hoy van a realizar lo siguiente. Van a pasar a su libreta unas afirmaciones, las cuales van a marcar ya sea con una V si la afirmación es correcta o con una F si es incorrecta, si es falsa. ¿Sí? Además, van a realizar otra actividad también en su libreta, que es una sopa de letras con algunas palabras claves que vimos en este tema. Bueno, chicos, y nos vemos más tarde para ver cómo les quedó su actividad.